Hoy vamos a celebrar precisamente con un texto en donde Dios celebra. ¿Ok? Vamos a irnos a Lucas capítulo 15. Y también quiero dar la bienvenida a todos los que nos acompañan por las redes sociales, porque hoy vamos a deleitarnos en un texto maravilloso en Lucas capítulo 15. Y el título del mensaje en esta mañana es Celebrando con nuestro Padre Celestial. Celebrando con nuestro Padre Celestial. Y vamos a ver entonces de qué manera Dios se goza. Porque Dios celebra, ¿sabían ustedes eso? Dios celebra, Dios se goza, Dios se deleita. Dios tiene algunas razones por las cuales Él celebra de manera muy especial. Ahora, al final del capítulo 14, para darnos un poquito de contexto para el capítulo 15 de Lucas, el Señor dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. O sea, el que esté interesado en escuchar, escuche. Y luego miremos lo que nos dice el versículo 1 de Lucas 15. ¿Quiénes eran los que estaban allí en esta audiencia? ¿Quiénes estaban interesados? Dice Lucas 15:1, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. Ahora, ¿quiénes eran los recaudadores de impuestos? Los recaudadores de impuestos eran judíos que se habían vendido al imperio romano para cobrarles impuestos, para extorsionar a su propio pueblo. Y la manera en que funcionaba es que los publicanos o los recaudadores de impuestos, ellos tenían que cumplir con cierta cuota por persona. De ahí para arriba era lo que ellos se quisieran ganar. Obviamente eran muy ricos porque les sacaban más plata al pueblo y toda la que se les diera la gana. Ellos andaban con un par de forajidos, eran como los extorsionistas de la época. Obviamente los judíos los detestaban porque eran judíos vendidos al imperio romano, extorsionándoles los impuestos a ellos mismos. Es que eran aborrecidos, eran odiados. Y lo entendemos porque servían a este imperio pagano que estaba oprimiendo a los judíos. Obviamente esto era una violación a todo lo que los judíos consideraban sagrado, a todo lo que los judíos consideraban como bueno y piadoso. Ahora, ¿quiénes eran los pecadores? Los pecadores eran el grupo de personas que hacían parte de esta categoría de malvados, maleantes, ladrones, prostitutas y todos los que se la pasan con ellos. Entonces Jesús dice, el que quiera oír, que escuche. Y dice el texto siguiente que los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. Estos pecadores, estos que la sociedad rechaza, estos que nadie da ni 5 centavos por ellos, querían escuchar lo que Jesús tenía que decir. Pero también había otro grupo allí. Y dice el versículo 2, y los fariseos y los escribas. ¿Quiénes eran estos? Eran los religiosos de la época. Eran los que debían ejemplificar lo que significaba amar a Dios y seguir a Dios. Eran los expertos en la ley, eran los expertos en la Biblia. Pero dice, y los fariseos y los escribas murmuraban. Los pecadores, los publicanos, las prostitutas, los ladrones se acercaban a escuchar a Jesús. Y los fariseos y los escribas se acercaban al Mesías para murmurar de él y decir, este recibe a los pecadores y come. Ellos consideraban que una de las pruebas de santidad era solo pasársela con gente santísima. Y cuando alguien se la pasaba con uno que estaba categorizado como un pecador, entonces ese era juzgado, era condenado. Y estos fariseos y escribas, estos religiosos, murmuraban de Jesús de esta manera. Así que lo que viene, lo que vamos a analizar, lo que vamos a estudiar ahora, es la respuesta de Jesús ante esta actitud antievangelística, ante esta actitud pecaminosa que quería mantener al pecador lejos de Dios, sin darse cuenta que ellos mismos eran los más grandes
pecadores. Era obvio que ellos no conocían al Padre. Era obvio que ellos no entendían lo que al Padre le agrada. Era obvio que ellos no entendían el propósito del Padre. Así que hoy, en el Día del Padre, vamos a reflexionar en el carácter de nuestro Padre Celestial. Y lo que me encanta acerca de este texto es que refleja unas características maravillosas del carácter de Dios. Y mi meta es que hoy tú te vayas enamorado más del Padre Celestial que nunca. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué hace Jesús? Responde esa actitud. Ellos murmuraban. Pero como Jesús sabe todas las cosas, Él sabía lo que estaban diciendo. Y entonces les da dos parábolas y luego viene la parábola que vamos a estudiar hoy. La parábola primera es la parábola de la oveja perdida y básicamente les dice: ¿cuál de ustedes, si se le pierde una ovejita, no deja las 99 y se va y busca la oveja perdida, y cuando la encuentra la pone sobre su cuello y se regocija? Todos tendrían que decir amén, claro, yo me regocijo, especialmente ellos que amaban el dinero. Y luego dice la siguiente parábola, la parábola de la moneda perdida. ¿Y cuál de ustedes no sería como aquella mujer que pierde una moneda y escarba y busca y barre y se mete bajo la cama y busca donde sea hasta encontrar esa moneda? Y luego cuando la encuentra, se goza, se regocija. Y todos dirían: ah, sí, claro, entiendo esto. Y luego entonces viene a esta parábola maravillosa que es la parábola del hijo pródigo. Pero yo creo que la parábola no debería llamarse así. No debería llamarse la parábola del hijo pródigo, porque lo que exalta la parábola, no es al hijo pródigo, es al Padre Celestial. Esta parábola debería llamarse algo como la parábola del Padre amoroso, la parábola del Padre misericordioso, la parábola del Padre bondadoso. Bien. Para que entendamos un poquito esta parábola, vamos a ubicarnos, vamos a viajar en el tiempo. Ahora, estamos acostumbrados a tener los puntos en la pantalla y todo esto. Solo voy a compartir hoy el texto y al final voy a hacer algunas aplicaciones. Pero quiero que se sumerjan conmigo en el tiempo, en la perspectiva, en cómo ellos veían todas las palabras que estaban saliendo de la boca de Jesús. Ahora, dice el versículo 10. De la misma manera, les digo, que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. O sea, Jesús responde a esa actitud antievangelística, a esa actitud de juicio, porque Él se la pasaba con los pecadores. El Señor les enseña que Dios, nuestro Padre, se goza. Hay fiesta en los cielos, hay regocijo, hay celebración cuando un pecador se arrepiente, cuando una oveja perdida regresa a su buen pastor, cuando aquello que es valioso para Dios, un alma, regresa a las manos de su Creador, cuando un hijo que se ha perdido regresa al seno de su Padre. Eso es lo que nos va a decir Jesús. Ahora, el trasfondo cultural de la historia es una vereda rural, y aquí nos podemos de alguna manera identificar, porque por aquí hay varias veredas. Dentro de una sociedad que estaba dominada por la mentalidad del honor y la vergüenza. O sea, uno buscaba hacer todo lo que fuera honorable, todo. Y uno intentaba evitar todo lo que fuese vergonzoso. De hecho, hasta el día de hoy en el Medio Oriente se vive así. Se evita lo que sea deshonorable y se busca todo lo que sea honorable. Se evita la deshonra y se busca el honor. Entonces vamos a ver esta historia, que es una historia escandalosa. O sea, esta historia haría una gran novela para la época. Esta historia refleja de muchas maneras cosas inesperadas. Miren lo que dice el versículo 11. Jesús añadió, empieza la parábola: cierto hombre tenía 2 hijos. Versículo 12. Y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió los bienes. Y aquí iniciamos con una petición vergonzosa, porque resulta que para los judíos solamente se pedía la herencia, o se tenía derecho a la herencia, cuando su padre muriera. Pedir la herencia en vida era una de las cosas más vergonzosas que alguien pudiese hacer. Era una de las cosas más terribles, porque era como decirle al padre: me importa 5 tu bienestar, quiero que te mueras y no me importa
sino que me des lo que me corresponde. Dame mi herencia en vida. Ahora, recordemos los dos grupos de personas que estaban allí, ¿no? Estaban, por un lado, los pecadores, los publicanos, los que recaudaban impuestos, y por el otro lado estaban los fariseos y los escribas. Cuando Jesús dice esto, este grupo de pecadores diría, esa es la actitud que yo tengo. Pedirle la herencia en vida, eso sería algo que yo haría. A lo mejor algunos ya lo habían hecho. Mientras tanto, los fariseos y los escribas dirían, esto es una locura. El padre tiene que coger a este hijo, abofetearlo en público, aún golpearlo en público, para que toda la vereda sepa que el padre no va a ser irrespetado por ninguno ni por su propio hijo bajo ninguna circunstancia. Así que lo que este padre debía hacer era disciplinar, aunque fuera viejo, físicamente, en público, a este hijo. Este hijo recibiría 1/3 de la herencia porque el mayor recibía 2/3. La herencia, cuando habían 2 hijos, se dividía en 2, pero el hijo mayor recibía 2/3 y el hijo menor recibía 1/3. Obviamente los fariseos y los escribas al escuchar esto dirían, no, el padre lo va a golpear. El padre, mejor dicho, ahí mismo lo va a coger y lo va a justiciar. Pero miren lo que dice la continuación del versículo 12. Dice, y les repartió sus bienes. El padre no lo bofeteó, el padre no lo ajustició, el padre le repartió sus bienes. Ahora, para los fariseos y los escribas, ellos dirían, esto es ridículo, esto es absurdo. ¿Cómo así que este padre se va a dejar deshonrar de esa manera y le va a dar a este vergonzoso hijo la petición vergonzosa que está haciendo? ¿Cómo es que se la va a cumplir? Eso no tiene sentido. Obviamente los pecadores estarán diciendo, wow, eso es inesperado. El padre le dio lo que él estaba pidiendo. Bueno, miremos el versículo 13. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Ahora, cuando dice que poco tiempo después, juntándolo todo, imagínense si a ustedes le entregan la herencia y le dan la finca, le dan el terreno, le dan el ganado. ¿Qué tiene que hacer uno para que poco tiempo después lo tenga todo en efectivo? Lo tiene que vender más barato, lo tiene que vender en oferta, lo tiene que vender no al precio correcto, no al precio que corresponde, sino tiene que rebajar esas posesiones a un precio de urgencia. Al hacer esto, el hijo está trayendo más vergüenza sobre su familia, porque en una vereda todo el mundo se conoce y en una vereda todo el mundo sabe a quién le pertenecen todos los terrenos y todas las cosas. Y cuando el hijo empieza a vender de afán, cuando no mucho tiempo después el hombre empieza a salir de todas las cosas, obviamente todos se enterarían que ese hijo recibió su herencia en vida, por lo tanto estaba deshonrando a su padre. Miremos lo que dice el versículo 30. Al final de la parábola dice el hijo mayor, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras. O sea, no fue que el hombre vendió rápido para irse a otro lugar a invertir. Ahora el versículo 13 que acabamos de leer dice que se fue a un país lejano. Para que un judío se vaya a un país lejano, por una razón diferente a la persecución, por una razón diferente a una conquista, como les sucedió muchas veces a los judíos, era algo absolutamente vergonzoso. ¿Quién se va a querer ir como judío de la Tierra Santa? Nadie. Entonces, este hijo ha traído vergüenza por hacer una petición vergonzosa, ha traído vergüenza por vender de manera vergonzosa los bienes del padre que le correspondieron de una manera rápida. Ha traído vergüenza porque se fue a un país lejano. Ha traído vergüenza porque adicionalmente invirtió la herencia del padre, la ganancia de la familia, la invirtió en una vida disoluta, en una vida
malvada, dice aquí, consumió los bienes con rameras. Obviamente, en este momento los fariseos y los escribas se estarían llenando de ira. Al escuchar esta historia estarían esperando, bueno, ¿cuándo va a recibir su merecido este hijo malvado? Ahora imagínense los pecadores y los escribas, los pecadores y las rameras y los publicanos estarían diciendo, bueno, las rameras dirían, bueno, esa soy yo. Los malvados dirían, yo frecuento las rameras. Así que ellos se identificaban con el hijo menor. Ellos se identificaban con ese hijo menor que ha malgastado su vida, que ha vivido una vida disoluta, que ha vivido una vida de pecado. Ellos se identificaban con él. Dice el versículo 14. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Se gastó todo en pecado. Vino hambre, vino la dificultad, empezó a pasar necesidad. Versículo 15. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país. El Nuevo Testamento está escrito en griego. Y me encanta la palabra que utiliza el Nuevo Testamento en griego para decir se acercó a uno de los ciudadanos. En realidad, en colombiano diría se le pegó. Se le pegó. No sé si ustedes han experimentado que a veces uno va caminando y una persona que está pidiendo dinero en la calle se le pega a uno y camina con uno. Y uno como que no se puede deshacer de esa persona, ¿cierto? Que sí, que no le voy a dar, que no tengo, que no, muchas gracias, que no. Pero el hombre ahí, pegado. Eso es lo que está reflejando. O sea, el hombre se convirtió como en un habitante de la calle. El hombre se convirtió como en una persona que se le pega a otras a ver qué puede sacar, porque ya el hambre estaba bastante fuerte. Entonces uno de esos ciudadanos a los que él se le pegó dice, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Uno diría, le dio trabajo, pero mire que no era trabajo, versículo 16. Ahora, cuidado, no olviden que estamos hablando de un judío y el Antiguo Testamento le prohibía al judío acercarse a los cerdos. Los cerdos eran considerados animales impuros ceremonialmente. Si uno se acercaba a un cerdo, tocaba un cerdo, uno se convertía en una persona impura ceremonialmente y debía pasar un proceso de purificación ceremonial. No era un pecado moral, era un pecado ceremonial, una falta ceremonial. Entonces imagínense al punto que ha llegado este judío. Lo manda a apacentar cerdos. Versículo 16. Y deseaba llenarse el estómago, o sea que no le estaban pagando. O sea, tenía tanta hambre que este hombre deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, esto no era un trabajo. El hombre, como para quitárselo de encima, le dijo, ¿sabe qué? Váyase a cuidar los cerdos. Va para mi finca y cuídeme los cerdos. El hombre se fue allá animado a cuidar los cerdos y no le daban nada, no le daban sueldito, no le daban comida. Imagínense llegar al punto de usted desear comerse la comida de los cerdos. Llega un punto en la vida de este hombre el cual no podría descender más bajo. Ya había traído vergüenza a su padre, había traído vergüenza a la casa de su padre, había traído vergüenza a la vereda de su padre, había traído vergüenza a su religión, había traído vergüenza a su nación y ahora se estaba avergonzando a sí mismo, primero pegándosele a uno que no era judío y segundo pegándosele a tal manera que lo mandan a cuidar a los cerdos y resulta metido con los cerdos y adicionalmente desea comerse la comida de los cerdos. Imagínense los fariseos y los escribas. Bien hecho. Eso es lo que se merece. Vivir al nivel de un cerdo. Ahora imagínense los pecadores, las prostitutas, pensando, wow, eso suena como mi vida. Eso suena como lo que yo estoy experimentando en este momento. Estoy mal. Estoy mal emocionalmente, estoy mal espiritualmente, estoy mal económicamente, estoy mal en todos los sentidos, estoy mal relacionalmente, estoy mal familiarmente. Y los fariseos deleitándose de que este joven hijo o hijo menor estaba pagando sus consecuencias. Luego nos dice el versículo 17.
entonces. O sea, en medio de esa situación, entonces, volviendo en sí, volviendo en sí. Pensemos en esto un momento. El hombre se desvió por completo. El hombre avergüenza a su padre, la nación de su padre, la vereda de su padre, la casa de su padre, se avergüenza a sí mismo, avergüenza a su Dios. Y entonces, en medio de esta circunstancia, el hombre vuelve en sí. O sea, el hombre se da cuenta de la realidad de su condición. Y hoy te quiero invitar a que tú medites. Y de repente, este hijo pródigo, este hijo que desperdicia, este hijo que avergüenza a su padre, a su Dios, a su nación, a su familia, piensa si de repente este hijo eres tú. Porque esto es lo que hace el pecado. El pecado nos engaña. El pecado nos hace exigir cosas que no nos corresponden. El pecado trae vergüenza. El pecado avergüenza no solamente a nosotros mismos, sino a los nuestros, a nuestra familia. El pecado nos deja a un nivel deplorable. El pecado nos deja en lo más bajo, en todo nivel. Y de repente tú hoy puedes estar diciendo, bueno, menos mal yo no tengo esa necesidad de irme a apacentar los cerdos y aún anhelar la comida de ellos porque yo tengo dinero, porque yo tengo capacidad económica. Pero ¿cómo están tus relaciones? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida emocional? ¿Con quién te relacionas? ¿Con los fariseos y los escribas que creían que estaban muy bien? ¿O te relacionas con aquellos pecadores que estarían pensando y diciendo, de alguna manera, ese hijo soy yo? Este hombre volvió en sí. Este hombre se dio cuenta de su realidad, porque el pecado nos engaña, el pecado nos traiciona, el pecado nos vende una ilusión y después nos pasa la factura del engaño. Y de repente hoy tú quizás estás enfrentando una situación en tu vida en la cual estás siendo engañado, y de repente tú estás pensando que esa relación ilícita, que esa relación, que ese negocio ilícito y que ese dinero o que eso malo que vas a hacer, cualquiera que sea la circunstancia de tu vida, eso te va a traer la satisfacción que tanto esperas. Eso te va a traer el deleite, el gozo. Por fin vas a sentirte pleno. Hoy el Señor te advierte a través del texto de la palabra de Dios que vas a quedar muy mal y que vas a pagar las consecuencias tristes del pecado. Pero al mismo tiempo el texto te está diciendo que hoy tú puedes volver en sí. Hoy tú puedes reconocer la verdadera condición de tu vida. Dice el versículo 17. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero aquí yo perezco de hambre? La palabra que él utiliza aquí es básicamente jornaleros. ¿Cuántos de los jornaleros de mi padre? Y los jornaleros eran lo más bajo en la sociedad judía en ese momento. Los jornaleros solo se les pagaba por día. No tenían seguridad laboral para el siguiente día. Pero este hombre dice: ¿yo qué hago aquí? Los más bajos en la casa de mi padre tienen todo lo suficiente. Y tienen todo lo suficiente, ¿saben por qué? Porque él empieza a reconocer que su padre es generoso, que su padre es bondadoso, que aún el más bajo, aún el más diminuto, aún el más insignificante en la casa de su padre recibe bondad, recibe lo suficiente, tiene todo y de sobra, dice aquí. Pero yo aquí perezco de hambre. Él sabía que su padre trataría a cualquiera con bondad, con dignidad, aún a los más insignificantes trabajadores. ¿Qué hago aquí? Y la pregunta es: ¿qué haces tú en la situación en la que te encuentras?
qué estás padeciendo lo que estás padeciendo cuando tu Padre, aún el más pequeño en la casa del Padre Celestial, disfruta de gozo, disfruta de paz, disfruta de plenitud? Aún en medio de una pandemia, aún en medio de las circunstancias difíciles económicas, aún en medio de las luchas, aún en medio de las circunstancias, el más pequeñito aún disfruta de bendición en la casa del Padre. ¿Qué haces tú en esas circunstancias? Entonces dice, versículo 18, me levantaré, iré a mi Padre y le diré. Miren esa forma verbal. Está expresando deseo. Me levantaré, iré y diré. Ahí empieza todo. Y de pronto hoy tú estás siendo confrontado con el texto de la palabra y tú dices, yo me levantaré, yo iré, yo diré, yo haré. Y él dijo, voy a decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero una cosa es tener la intención de hacer las cosas y otra cosa es hacer las cosas. Amén. Yo puedo tener toda la intención, el deseo, el plan, pero hasta que no las haga, no va a pasar absolutamente nada. Ahora miren lo que pasó en el versículo 21. El hijo efectivamente fue al padre y dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. O sea, él no solamente tuvo el deseo, él no solamente tuvo la intención, él no solamente tuvo el plan, sino que efectivamente fue y lo cumplió. Entonces no te quedes con el deseo solamente. Muy bien. ¿Qué más quería decirle el hijo? Versículo 19. Él quería decirle, Padre, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. O sea, él reconoció su condición, reconoció su consecuencia, reconoció su maldad plenamente. Esto es un verdadero arrepentimiento. Verdadero arrepentimiento es entender que aún las consecuencias que vengan a nuestras vidas son justas. Es decir, Señor, entiendo que mi pecado me ha dejado en esta condición. Entiendo, reconozco que es mi consecuencia. Dice acá, no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Hazme siquiera, Señor. Recíbeme como lo más pequeño en tu casa, como lo más insignificante. Déjame ganármelo. Déjame empezar de abajo. Déjame empezar de cero. Y efectivamente en el versículo 21 dice que él fue y le dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahora, no es fácil estar en esa condición. No es fácil decir, voy a regresar a la casa de mi padre, al que avergoncé, habiendo avergonzado a mi nación, la vereda, la familia, a todo el mundo. No tengo ni un peso. Y si estaba pastoreando cerdos, ¿a qué creen que olía el hombre? Si no tenía con qué comer, ¿creen ustedes que tenía para un hotel? ¿Creen ustedes que él tenía para comprarse una buena loción? Ciertamente no. No tendría ni cómo devolverse. Sería algo muy difícil en esa condición. Muchas veces pensamos que nuestra condición es tan grave y es tan mala y es tan baja que no vamos al Padre por eso. Pero quiero decirles que el Señor nos recibe como estamos. No importa el pecado que hayas cometido, no importa la vergüenza que hayas traído al nombre de Cristo, no importa cuán dolor hayas generado en tu familia, Dios te recibe. Dice el versículo 20, levantándose, fue a su padre. Diga a la persona que está a su lado, levántate y ve al Padre. Dígale con confianza, levántate y ve al Padre. Levántate
y ve al Padre. ¿En qué has caído? Levántate. ¿Dónde estás tirado? Levántate y ve al Padre. Dice el versículo 20: cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió, ¿qué dice ahí? Compasión. Sintió compasión por él. ¿Qué siente el Padre Celestial por ti hoy? Compasión. Dilo conmigo: compasión. Eso es lo que el Padre siente por ti y por mí cuando le fallamos, cuando lo avergonzamos. Ahora dice acá, ubiquémonos en todo esto, ¿no? El Hijo está entrando, el Padre lo vio, lo cual implica de alguna manera que el Padre estaría mirando al horizonte constantemente, añorando el regreso de su Hijo. Seguramente el Padre estaba mirando al horizonte a diario. Y cuando aún estaba lejos lo vio, por fin el Padre vio a su Hijo que estaba perdido. Y dice el texto que tuvo compasión por él y corrió. Ahora, un momento aquí, porque es que cuando dice que corrió, y a veces leemos la Biblia como rápido. Sí, se pegó el carrerón. Pero resulta que un hombre judío mayor, un hacendado judío mayor, un padre judío en el primer siglo, no corría. Porque mostrar las piernas en el primer siglo era señal de vergüenza. Así que ningún hombre judío, y mucho menos un hacendado, iba a salir corriendo, porque recordemos que en ese tiempo se usaban túnicas, y para poder correr bien, le tocaba levantarse la túnica para poder mover sus piernas. Ahora, el texto nos dice, y corrió, pero la palabra en el original no implica como que fue rápido, como que fue así con la túnica. No. La palabra en el original dice, se pegó un pique en colombiano. Se echó un pique. Corrió rápido, sintió compasión, vio a su hijo, se levanta su manto y sale corriendo lo más rápido posible. Y dice aquí, y se echó sobre su cuello y lo besó. La mujer judía no podía correr, porque donde corriera, de hecho había causal de divorcio para muchos judíos si la mujer mostraba sus canillas. De hecho, en algunos casos aún sus tobillos. Entonces, ¿qué hace el Padre? El Padre prefiere recibir sobre sí mismo la vergüenza de su hijo, levantándose su manto para correr a él antes de que el hijo llegue a la vereda. Porque si el hijo entraba en la vereda, el pueblo lo iba a recibir de una manera muy negativa. Era posible que le lanzaran aún cosas, porque había avergonzado la casa de su padre y por ende a su comunidad y por ende a su nación y su religión y todo lo demás. Entonces lo podían aún afectar físicamente. El padre recibe la vergüenza sobre sí mismo y sale a correr a buscar a su hijo antes que el hijo entre a la vereda. Imagínense los fariseos en esta escena. Ellos estarían diciendo, pero ¿dónde está el castigo? ¿Dónde está el juicio? Esto es una locura. Esta historia de este rabino judío llamado Jesús es una locura. ¿Quién va a hacer semejante cosa? ¿Quién se va a avergonzar a sí mismo para evitarle una mayor vergüenza a su hijo? ¿Quién va a hacer eso? Nadie, desde la perspectiva de un fariseo.
y de un escriba. Nadie haría semejante cosa. Ellos esperaban que el padre pusiera al hijo en la plaza del pueblo, llamara a todo el mundo y lo disciplinara físicamente delante de todos. Lo avergonzara, lo dejara allí en el pueblo varios días sin comer, hasta que al padre le placiera darle el privilegio de siquiera entrar a la casa. Pero en lugar de eso, lo que vemos es un padre corriendo, lo que vemos es un padre apresurándose, lo que vemos es un padre recibiendo la vergüenza sobre sí para llegar al hijo. Y recordemos de dónde viene el hijo: de estar con los cerdos. Un judío no se iba a contaminar, y era evidente seguramente varios metros antes de que llegara de que este hombre estaba con los cerdos. Por aquí se crían cerdos también, ¿cierto? Así que ustedes están familiarizados con que uno puede detectar dónde están criando cerdos por el olor. Entonces seguramente varios metros antes de que el padre llegara, él detectaría que este hombre estaba impuro ceremonialmente. Pero no solamente corrió, dice que se echó sobre su cuello, se le colgó del cuello. No fue que antes de llegar le dijo: uy, hijo, hueles horrible, ¿cómo estás? Qué alegría verte. Échate un bañito y luego te doy un abrazo. Ese no es el padre de esta parábola. El padre de esta parábola refleja el carácter de Dios que corre, que recibe la vergüenza sobre sí para que nosotros podamos ser recibidos de nuevo en la casa del Padre. Y no solamente se echó sobre su cuello, sino que adicionalmente ¿qué dice el texto? Lo besó. Lo besó. Este padre expresó de la manera más grande que pudo expresar su gozo, su deleite, su regocijo, porque el hijo que estaba perdido había regresado, y corrió a él y se colgó de él y lo besó. El padre recibe toda la vergüenza que merecía el hijo. Entonces el hijo le dice, versículo 21: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Saben que estos somos tú y yo? No somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Pero esta parábola refleja lo que el Padre hizo por medio de Jesús. De que viene Jesús y toma toda la vergüenza, toda la consecuencia, toda la maldad sobre sí mismo, todo nuestro pecado, y nos muestra su amor, y va y se cuelga al madero para expresar de la manera más sublime y más gloriosa el amor que Él tiene por ti y por mí, para que ahora nosotros tengamos entrada en la casa del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Y hoy, en el Día del Padre, quiero que celebremos a nuestro Padre Celestial. Y si tú no tienes una relación con este Padre que está reflejado en esta parábola, yo quiero invitarte a que hoy entregues tu vida a Jesús. Él te trajo hoy con un propósito. Tú estás escuchando este mensaje con un propósito. Y es que seas restaurado. ¿Cuál sería entonces la respuesta del padre cuando el hijo le dice: bueno, no soy digno de ser tratado como tu hijo? Seguramente los fariseos y los escribas dirían: bueno, ahora sí tiene que haber justicia. Ahora sí el padre diría: bueno, sí, tienes razón, vas a recibir 40 azotes menos 1 y te voy a hacer indiferente por 1 año y listo. Mire el versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, rápido, muévanse, hay afán. Dice aquí: traigan la mejor ropa y vístanlo.
¿De quién era la mejor ropa que estaba en la casa del padre? El padre. De hecho, la palabra que se utiliza aquí es stole. Traigan la mejor stole. Y stole era literalmente una manta. O sea, lo que Jesús está diciendo es: traigan la mejor estola. De ahí viene la palabra estola en español. Traigan la mejor bata. Traigan la mejor bata que hay en mi casa. Y resulta que la mejor bata que había en la casa de un judío en el primer siglo era la manta más fina reservada para la boda del hijo mayor. Con razón se molestó el hijo mayor al final, ¿no? Ese manto del padre estaba reservada para la boda del hijo mayor e indicaba que estaba recibiendo la dignidad, que estaba recibiendo la honra del padre. Cuando dice tráiganle la mejor bata y vístanlo, está diciendo revístanlo con mi dignidad, revístanlo con mi honor. Esto es lo que en teología se llama la justificación. Eso es lo que Cristo hace. Nos coge siendo indignos y por los méritos de Cristo mismo nos asigna el sacrificio de Cristo en la cruz y nos declara justos, nos reviste con su honor, nos reviste con su justicia, nos reviste con su gloria, nos reviste con su bondad. Esto es lo que el Padre Celestial hace por ti y por mí. Luego dice: pónganle un anillo en su mano. El anillo en el primer siglo era señal de autoridad. No solamente lo reviste con su bondad, no solamente lo reviste con su gracia, no solamente lo reviste con su dignidad y honor, sino que adicionalmente le da autoridad. Autoridad. Lo restaura a su posición de hijo. Y dice: y sandalias en los pies. Resulta que los esclavos no usaban zapatos en el primer siglo. Solo un hombre libre podía usar zapatos. Era una manera para identificar a los esclavos. Entonces, los zapatos reflejan la libertad que este hijo estaba experimentando. Reflejan la libertad que este hijo estaba ahora obteniendo al haber regresado al Padre. Imagínense lo que pensaron los fariseos y los escribas. Seguramente dirían: maldita historia, llena de maldición por todo lado, vergonzosa. Esta historia no tiene sentido para ellos, en su mente endurecida, en su corazón duro. Ahora imagínense los pecadores: bendita historia. Qué bendición de parábola. Porque eso quiere decir que el Padre me recibe a mí en la condición en que yo estoy, y no solo me recibe, sino que me da su honra, me da su justicia, me da su dignidad, me da su autoridad, me da su libertad. Y como si esto fuera poco, miren lo que dice el versículo 23. Traigan el becerro engordado. Traigan el becerro más bueno para un asado. Tráiganlo, dice aquí, mátenlo y comamos. ¿Y qué dice allí? Regocijémonos. Por eso titulé el mensaje: Celebrando con el Padre Celestial. Dios se regocija. Dios celebra. Y mira lo que dice, el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a celebrar? ¿Cuál es el sentido? Dice el versículo 24. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado.
y comenzaron a regocijarse. La actitud del hijo mayor es tema de otro sermón, pero lo que quiero resaltar es el carácter de nuestro Padre celestial. Gracias a Dios por los padres que han estado presentes en los hogares reflejando al Padre celestial. Gracias a Dios por esos padres que han reflejado a Jesús en nuestras vidas. Gracias a Dios por esos padres que nos han amado lo suficiente como para estorbar el pecado en nuestra vida. Gracias a Dios por los padres que han mostrado misericordia y perdón con nuestra vida. Varón, si no has sido el reflejo de Jesús, si no has sido el reflejo del carácter de Dios, hoy es el día en que puedes tomar la decisión para que tu vida sea transformada para siempre. Y que a partir de hoy puedas reflejar el carácter de Dios con tu vida. Y si te toca salir de aquí a pedirle perdón a tus hijos, hazlo. Si te toca reconocer tu pecado, si te toca reconocer tu maldad, hazlo. Siéntate con tus hijos. Hijos, reconozco que he pecado contra el cielo, contra Dios y contra ustedes. Reconozco que tomé malas decisiones. Reconozco que lo que hice esta vez y esta otra y aquella estuvo terrible. Reconozco el dolor de sus corazones. Recordemos lo que hizo el hijo pródigo. Reconoció la consecuencia, reconoció el daño, reconoció el dolor. No soy digno, hijos, de que ustedes me hablen. No soy digno de que siquiera me recuerden algún día. No soy digno de que siquiera me quieran enterrar algún día. No soy digno de nada. No soy digno. Pero quiero decirles que hoy Dios ha hablado a mi vida y me arrepiento de mi pecado. Y vengo ante ustedes clamando misericordia. Dios me ha perdonado y es mi responsabilidad pedirle perdón a ustedes, hijos. Si aún no lo has hecho, hoy es el día. ¿Qué mejor que glorificar al Padre? ¿Qué mejor que celebrar con el Padre? ¿Qué mejor que traer gozo al Padre a través de nuestro arrepentimiento? Para aquellos que no tienen una figura paterna, para aquellos que tuvieron una mala experiencia con sus padres, para aquellos que les ha costado sujetarse a Dios, porque tuvieron dificultades sujetándose a sus padres terrenales, para aquellos que hoy no tienen mucho que celebrar, que no tuvieron un padre al que quisieran celebrar o quizás ni siquiera lo conocen o no estuvo presente. Todos ustedes que están en esta circunstancia, les quiero decir que hay un Padre celestial perfecto que no tiene la culpa de la circunstancia y la dificultad por la que tú atravesaste con tu Padre terrenal. Hay un Padre celestial que está hoy hablando a tu corazón, está hablando hoy a tu vida para que tú te rindas a Él, para que corras a Él, así como estás, así como estás. Así como vino el hijo pródigo oliendo a las algarrobas de los cerdos, no le importó, fue y se rindió ante el Padre. Corre a Cristo en esta hora. Rinde tu vida a Cristo en esta hora. Jóvenes, varones, los que aún todavía no tienen hijos, aquí el Señor nos deja un gran reto. Y es mi oración que nunca olviden este mensaje. Que sea afirmado y grabado en sus corazones. Para que a medida que Dios les dé la oportunidad de crecer y de escoger a aquella mujer con quien compartirán el resto de su vida y con quien, conforme a la voluntad de Dios, tendrán hijos, para que reflejen a Dios en sus hogares. Para que reflejen al Señor con sus vidas, para que reflejen a Cristo en todo lo que hagan. Amados, no hay mayor gozo como un padre
de mirar atrás y ver la bondad de Dios con nuestros hijos. Porque si bien no somos perfectos, los hijos reconocen el esfuerzo de caminar con el Señor. Los hijos reconocen y valoran el esfuerzo. Y esta mañana recibí las llamadas de mis hijas, los mensajes de mis hijas. Y les puedo decir, no he sido un padre perfecto. He cometido muchos errores, he pecado de múltiples maneras. Pero ha habido un deseo consumidor en mi corazón de aún en esos momentos pedir perdón y venir al Padre, tanto delante de Dios como delante de ellas. El fruto de tener dos niñas, ya 21 años casi, 18, que expresaron su amor hoy, y su cariño, su respeto y su agradecimiento por haberlas llevado cada vez más al Señor, no tiene precio, amados, no tiene precio. Así que no importa tu pecado hasta hoy, importa es lo que vas a hacer de ahora en adelante. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos, y si aún no has entregado tu vida a Jesús, yo quiero invitarte a que hoy lo hagas. Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, agradeciéndote por esta maravillosa palabra, Dios. Qué reflejo tan maravilloso, qué reflejo tan grande de nuestro Padre Celestial, un Padre de amor, un Padre de bondad. Gracias porque nos has perdonado a nosotros, los pecadores, porque corriste en Jesús a recibir sobre sí mismo la vergüenza, el dolor, la ignominia, para que nosotros hoy podamos tener vida eterna. Padre, si hay alguien en este lugar que aún no ha entregado su vida a Jesús, yo te pido, Señor, que tú toques su corazón, regálale la fe que necesita. Y si ese es tu deseo, si Dios ha hablado a tu vida, te invito a que ores conmigo para entregar tu vida a Jesús. Ora esta oración. Dios, hoy reconozco mi pecado y te pido perdón. Te clamo, Señor, que me perdones. Recibo por fe el perdón en Jesús. Él murió por mí para que hoy yo tenga vida eterna. Padre, gracias por correr. Gracias por buscarme. Gracias por alcanzarme antes que el castigo eterno viniera sobre mí. Señor, perdóname. Gracias por levantar a Jesús de entre los muertos para darnos la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a caminar en tu palabra para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Sabemos que te regocijas, Dios, porque entregamos nuestra vida a ti, porque te amamos. Te lo pedimos, Señor, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. El pueblo de Dios dice: amén. Dios les bendiga, amados.